Vanessa, muchas gracias. Muy bonita tu presentación. Yo creo que fue muy importante y muy al lugar el recorrido que hiciste desde el setting o la programación del ventilador con las diferentes variables que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer esta programación, según los escenarios clínicos a los cuales nos estemos enfrentando y que es, pues digamos que un cotidiano de nosotros los que trabajamos en cuidado intensivo. Me pareció muy interesante que estuviera en las diapositivas como a un lado las gráficas de las curvas de presión tiempo, flujo tiempo y algunos de los bucles. Y digamos que al lado la explicación, eso facilita un poquito el entendimiento de las curvas que tanta información nos pueden dar y que nos pueden, digamos, que clarificar en muchos momentos la toma de las decisiones. En el panel pues tenemos al profe Fernández, al profesor Perdomo, al profesor Pablo, que digamos saben tanto del tema y que digamos que han sido muy con mucha experiencia y con mucho bagaje en el manejo de los modos, tanto de los clásicos como de los modos actuales, contemporáneos, perdón, de los duales y ese funcionamiento y ese entendimiento de cómo el ventilador cada vez, digamos que es mucho más independiente y de acuerdo a lo que nosotros le podamos ofrecer como datos para iniciar su funcionamiento, nos va a facilitar un poco la vida y también el trabajo respiratorio de los niños. No sé si alguno de los profesores que están en el auditorio nos quiera ayudar un poco con su experiencia y con su conocimiento frente a los modos de ventilación que Vanessa ampliamente y de una forma muy adecuada nos trajo el día de hoy. Profesor Fernández, muchas gracias. Gracias, Marito, muy amable y bueno, buenas tardes para todos. Primero, mil disculpas que se iba complicando un paciente e ingresamos tarde. Alcancé a perderme los primeros 8 minuticos, pero quería primero felicitar a Vanessa. Creo que el reto que tenía hoy no era fácil, era un reto complejo, difícil, porque realmente es sintetizar un tema que realmente es largo, es complejo y que terminamos o seguimos buscando entender. Y es buscando entender porque desde muchos principios, entre comillas, fisiológicos que han sido dogmáticos, sabemos que eso es un tema menor y un tema de forma, no de fondo, pero sí creo que también es muy importante resaltar que cuando hablaste de relaciones, hace 20 años, todavía usábamos relaciones invertidas, prolongando tiempos inspiratorios para mejorar oxigenación, pero lo que con el tiempo nos dimos cuenta es que existía al final un aumento del PP intrínseco, que al final no era una variable ni controlable, ni fácilmente titulable porque dependía del paciente. Entonces, hoy en día preferimos mantener siempre, casi siempre relaciones fisiológicas, y usar PPs más altos que vamos titulando de acuerdo a la tabla de FIDO2 PPP o a las 17 formas que hay que de calcular el PPP óptimo. Lo segundo, pues también en los pacientes con patología obstructiva, recuerden ustedes que los niños tienen un volumen de cierre más proximal y si por alguna razón deciden prolongar el tiempo expiratorio, muy seguramente van a tener que ajustar el PEP porque habrán algunas hiperinsuflaciones no dinámicas que requerirán ajustar un poco el PEP para evitar un colapso distal. Y el tercer mensaje, de pronto compartirles un poquito, y se los escribí en el chat. Lo que tú mencionabas, Vanessa, quiero resaltarlo de la importancia de cómo ya hace un poco más de una década venimos trabajando en que ASB empezó a abrir el camino de la inteligencia artificial y más, Vanessa, que algoritmos matemáticos son algoritmos basados en inteligencia artificial, fundamentalmente Machine Learning supervisado, porque tienen un desenlace claramente establecido y un target que son fundamentalmente el peso, la talla o si es patología restrictiva o obstructiva. El software más reciente es el IntelliVen ASB, que lo tenemos desde la época de pandemia, como el 2020 creo, donde fundamentalmente siempre creemos que el médico es
es protagónico en el ajuste de los parámetros, pero la ventaja que tiene es que el ventilador nos puede en más o menos 200 veces por segundo medir la mecánica pulmonar y de acuerdo a sus algoritmos que decide casi que de manera inmediata ofrecer los mejores parámetros que él está ajustando de acuerdo a cada momento. Y creo que ese es lo más valioso del ASB. Digamos que históricamente nuestros modos tradicionales, tú miras la placa, miras oxigenación, miras tus metas, ajustas un volumen corriente, ajustas un PP y eventualmente a las 3 4 horas, cuando tengas unos gases o a las 12 horas en la tarde, de acuerdo a oxigenación, titulas parámetros. Aquí la ventaja es que los parámetros se están titulando segundo a segundo, minuto a minuto y de forma automática. Entonces, la inteligencia artificial está metida hoy en todo y es como cuando apareció el Internet, o sea, ya eso no tiene regreso, no tiene vuelta de hoja y hay que adaptarnos y el ASB empezó a abrir ese camino. Creemos que es un modo seguro, hay que familiarizarse con él y que poco a poco pues le hemos aprendido más cosas, tenemos que ver cuál es su aplicabilidad en lactantes porque realmente no tenemos estudios. Nosotros esperamos pronto, posiblemente hacia mayo, que tengamos la aprobación del Comité de Investigación y Ética, empezar el ensayo clínico que de hecho es parte del trabajo de Juan David Suárez y me imagino que más adelante hablará de eso que es al final es un ensayo clínico crossover en donde buscamos fundamentalmente evaluar ese ASB en lactantes. Entonces, nada, digamos que felicitaciones nuevamente, Vanessa. Es un tema muy interesante, da para extendernos. Y bueno, nada, muchas gracias y felicitaciones. Profesor, muchas gracias por tu intervención y por el artículo que nos dejó en el chat. No sé si alguno de los otros algún otro de los profesores que está en el panel quiera intervenir, el profe Perdomo. Mario, nada, felicitar a Vanessa. Eh, Afortunadamente estoy en un sitio donde no tengo muy buen sonido, pero aparte de todo lo que dijo Jaime, que pues estoy completamente de acuerdo, quisiera decirles que este es un tema que por nomenclatura siempre ha sido difícil, que tengan paciencia, que lo lean con calma, que lo vuelvan a leer, que no se martiricen si ven que Tobin lo dice de una forma y luego van a ver la versión de los argentinos está en otra forma, la versión de los españoles está en otra forma, porque realmente las casas comerciales nunca quisieron ponerse de acuerdo para mantener nomenclaturas eh, homogéneas y eso ha hecho dificultado que la gente lo pueda aprender bien. Entonces es muy importante y es una recomendación que les doy fuerte para los intensivistas y es, por favor, léanse los manuales de los ventiladores, o sea, entiendan el ventilador en particular con el que van a trabajar, cómo funciona, cómo hace sus automatizaciones. Como ustedes ven, hay una gran cantidad de abanico y de posibilidades que uno puede tener que pueden ser ajustes menores, pero que a la larga pueden mejorar la sincronía de los pacientes, que se traduce en seguridad, que se traduce en mejores desenlaces finales. Creemos que, como dice Jaime, la automatización es el camino y cada vez va a haber mejores herramientas automáticas y probablemente se vuelva masivo en todos los ventiladores. Hoy en día, desafortunadamente, todavía siguen siendo un objeto de lujo, pero es posible que se masifiquen en la medida en que la inteligencia artificial baja sus costos. Parte de la dificultad que han tenido es tener suficiente input para poder tomar las decisiones, entonces necesitan mejores camnógrafos, mejores pulsoxímetros que logren detectar mejor los errores, mejores herramientas de monitoría electromiográfica o de presiones esofágicas, y tratar de integrar todos esos factores sin generar costos excesivos en los ventiladores, que es el otro problema que tienen. Pero nada, felicitaciones Vanessa, creo que la aproximación de Tobin es clara, es más o menos bien organizada y creo que la lograste explicar muy bien. Algunas cosas de detalles habría que afinarlas, pero en general es muy claro el mensaje y creo que es un muy buen punto de inicio para una persona que está aprendiendo a clasificar los sistemas de ventilación mecánica, entender muy bien cómo funciona. Felicitaciones. Profe, muchas gracias. Siguiendo la línea del profe Pablo, pues me parece que es muy importante eso, como conocer muy bien el ventilador que tengamos en la unidad para poder, digamos que sacarle
el mejor provecho posible. En muchas oportunidades, los ventiladores que tenemos en la unidad nos dan más información de la que muchos conocemos y entonces los terminamos subutilizando y terminamos, digamos que, sintiéndonos un poco lejos de otras unidades o de otros escenarios donde tienen más tecnología, pero pues digamos que muchos nos dan esa posibilidad de analizar los datos y de conducir nuestra terapia un poquito más individualizada y mejor. Profe Perdomo, ¿nos quiere eh, decir algo? Eh, pues buenas tardes a todos, gracias por el acompañamiento. Pues felicitar a Vanessa por la presentación. Este tema es un tema bastante extenso, pero creo que con la dedicación y preparación y precisión que tuvo, pues creo que un objetivo importante es que lo que algunos llaman la taxonomía de los términos de la ventilación, ojalá la logremos unificar, porque pues lamentablemente, como decía Pablo, las industrias de ingeniería y de los equipos, pues eh, en su afán de tratar de mostrar que son algo innovador, pues cuando uno en detalle empieza a mirar lo que en un ventilador se llama de una manera, en otro de otra, pues terminan siendo cosas, si no iguales, por lo menos muy parecidas. Eh, Obviamente, pues quienes hemos vivido el desarrollo de estos aparatos vemos cómo la tecnología ha llevado a que esta terapia que está llena de inconvenientes se vuelva cada vez más segura. Y pues yo lo vengo diciendo hace algunos años, lamentablemente, pues nuestra terquedad como humanos en proteger los pulmones, pues va a llevar a que posiblemente en algunos años este tema ni siquiera forme parte de la revisión de los especialistas en cuidado intensivo, que pues será más fácil darle la decisión a una máquina que tome las decisiones sin la terquedad que tenemos los humanos y con objetivos claros, que lo más importante es no hacer daño, cosa que lamentablemente, a pesar de tantos años de ver publicaciones, recomendaciones, vemos que en el afán de mantener vivo el paciente en el turno, no somos lo suficientemente juiciosos en tratar de proteger el pulmón hacia el futuro. Entonces, pues el entendimiento de todas estas formas de ventilación, entender cómo, cómo la dispensación de los flujos, los controles de finalización de los ciclos, esas cosas, cada modalidad tiene su truquito, pues entenderlo bien. Y como dijo Pablo, no pierdan la oportunidad de leer el manual de su ventilador. Ventilador es una máquina supremamente sofisticada, eso es como los celulares que cuando uno se da cuenta, uno utiliza el 1% de la capacidad de un celular cuando con un poquito de lectura e interés pudiéramos sacarle muchísimo más provecho a los ventiladores. La monitorización que ya tienen muchos equipos es bastante precisa, bastante útil, pero vemos con tristeza que muchas veces pasamos por encima de eso y vemos que somos como ciegos y sordos frente a las utilidades que nos puede dar un ventilador, y si están ahí, ojalá poderlas usar y sentir que pudiéramos contribuir a proteger esos pulmoncitos que son tan especiales, sobre todo cuando están enfermos. Profe, muchas gracias por su intervención. Yo creo que en aras del tiempo podemos comenzar, Vanessa, con las preguntas del taller. Ok, espérenme un momentico. Ok,
Bueno, tranquila, Vane, mientras tú vas acomodando ahí, yo puedo ir leyendo la pregunta, no te preocupes. La primera pregunta dice, ¿cómo funcionan los equipos de ventilación mecánica en el contexto del cuidado intensivo pediátrico y cuáles son los componentes críticos que diferencian los ventiladores utilizados específicamente en lo que compete a los lactantes menores? No sé quién de los compañeros va a responder esta pregunta. Juan David, Hola Mario, hola doctor Mario, ¿cómo vas? dale, Juan David. ¿Serías tan amable y te puedo pedir, por favor, me permitas compartir pantalla para mostrar una ilustración pequeñita, por favor? Dale, ya están habilitados todos para poder para poder compartir la pantalla. Entonces, buenas tardes para todos. Soy Juan Suárez, presidente del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Eh, Vale la pena mencionar que pues nuestra compañera hizo pues una presentación a profundidad y bastante completa y en aras de optimizar el tiempo y no repetir lo mismo y ponerle un poquito de lectura crítica y evidencia científica en la literatura, quise traerles a ustedes y compartirles este artículo que va muy en mención sobre lo que se ha mencionado hasta el momento. Es un artículo que se menciona que es un ensayo clínico controlado aleatorizado que compara la presión de conducción en sistemas de asa cerrada y sistemas mecánicos y un sistema de ventilación mecánica convencional en pacientes pediátricos. Lo realiza el doctor Ceilán y colaboradores en el año 2021. Está publicado en la revista Pediatric Pulmonology, que es una revista Q1. El autor y sus colaboradores plantean como hipótesis que, pues digamos que entre los sistemas de asa cerrada, como bien lo describió la expositora, plantean como hipótesis que la presión de conducción es más baja en el modo de ventilación ASB versus un modo de ventilación APB-CMB. ¿Cómo llevaron a cabo este estudio? Es un ensayo clínico aleatorizado donde pues los pacientes incluidos, que ya lo vamos a ir desglosando, a cada uno de los pacientes lo sometieron a 60 minutos de ventilación. En cada modo de ventilación, valga la redundancia, con un periodo de lavado de 30 minutos. Durante el periodo de realización del estudio se lograron incluir 26 pacientes que digamos que dentro de la Juan descripción David, del perdón, te estudio, interrumpo, pero es que no se está viendo la pantalla que estás compartiendo. Sí, qué pena, profe, sí, señor. Ya eso te iba a decir. Creo que Vanessa, qué pena, tiene que dejar Espérame. de compartir pantalla para que Juan. No, no, es que perdón, estaba ese sí la yo la opción estaba de viendo. seleccionar qué pantalla quería uno ver y la de Juan no aparecía de segundas. Es que ahora hay una opción de compartir Ah, múltiples pantallas, entonces hay que escoger la de Juan. ok, ok. Ahora Jennifer está compartiendo la de ella. Ya, ya, listo, ahí aparece ya, gracias. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Juanda, señor. yo tengo puesta Sí, tu presentación. Ambos están. Listo, listo. Entonces, como les mencionaba, bueno, rápidamente una recapitulación. El ensayo es un ensayo clínico controlado, aleatorizado que compara la presión de conducción en sistemas de asa cerrada y en un modo de ventilación mecánica convencional en pacientes pediátricos. Lo realiza el doctor Ceylan y sus colaboradores en el año 2021, donde ellos plantean como hipótesis que la presión de conducción es más baja en los modos de sistema de asa cerrada, entre los cuales utilizan el ASB versus un modo de ventilación mecánica convencional donde utilizan el APB-CMB. El método que realizan este estudio, como ya les había mencionado, es un ensayo clínico aleatorizado. Lograron incluir 26 pacientes de edades entre un mes a 18 años, inicialmente dentro de sus criterios de inclusión, y el modo en el que lo hicieron fue que a cada uno de estos pacientes lo sometieron a 60 minutos de ventilación con un periodo de lavado de 30 minutos a cada uno. Los criterios de inclusión de este estudio fueron los pacientes pediátricos, valga la redundancia, como ya les había mencionado, de edades entre un mes a 18 años, dentro de los cuales los pacientes tuvieran enfermedad pulmonar heterogénea sin esfuerzo respiratorio, inestabilidad hemodinámica
o fuga a través del tubo. Entonces, en la gráfica de la derecha podemos ver un esquema de cajas y bigotes con pues el esquema de cajas y bigotes gris como punteado con puntos negros, valga la redundancia. Tenemos el modo APB-CMB. Como lo pueden ver, se describe en la literatura, pues en este estudio, una media de una presión de conducción alrededor de 12,5, y en la porción derecha del gráfico de cajas y bigotes podemos ver pues el esquema de cajas y bigotes para el esquema ASB, donde se describió, perdón, una presión de conducción con una mediana de alrededor de 10,4. Entonces, cuando se informaron los resultados, como ya les había mencionado, con una mediana de presión de conducción para ASB de 10,4 y una mediana de presión de conducción para APB-CMB 12,4, y cuando se hizo pues el análisis se determinó que hubo una significancia estadística. Este estudio plantea la necesidad, muy bien como lo había mencionado el doctor Fernández ahora hace un rato, con el objetivo de seguir desarrollando literatura, dado que plantea que los sistemas de asa cerrada pueden resultar en un método de ventilación seguro en patologías pulmonares heterogéneas en pacientes pediátricos. Eso tenía para compartirles hoy. Muchas gracias. Juan David, muchas gracias. No sé si algún otro compañero quiere. Juan David Bustos. Hola, ¿cómo están a todos? Juan David Bustos, residente del segundo año de la Universidad de La Sabana. Creo que siguiendo un poco la línea justamente de la pregunta y como para no extendernos un poco en el tiempo, en este caso, yo solamente quería mencionar unas cosas de los ventiladores que debemos tener en cuenta específicamente para su uso en los lactantes menores. Por ejemplo, digamos que siguiendo la línea que nos decían los profes acerca de conocer justamente el ventilador que tenemos disponible, porque de esa manera sabemos cuál va a ser el límite de volumen corriente que tiene cierto ventilador que tengamos en nuestra unidad, y de esta manera digamos que podemos determinar a qué paciente podríamos utilizarlo o no. Un ventilador que tenga un volumen, un límite de volumen corriente un poco más alto, pues sabemos que no podríamos utilizarlo, por ejemplo, en un paciente, un lactante menor de un mes, etcétera, porque no vamos a poder, digamos que darle una ventilación protectora en este escenario. Otro ítem que debemos tener en cuenta para el uso de los ventiladores en lactantes menores es el uso de los circuitos, que digamos que debemos evaluarlo en el manual de cada ventilador, la disponibilidad de circuitos para pacientes también menores, ya que justamente algunos ventiladores incluso compensan como tal la pérdida de volumen en cada uno de los circuitos y ya lo tienen programado de esta manera, o incluso nosotros deberíamos programarle cierto nivel de compensación. Pero por ejemplo, si nosotros utilizamos el circuito inadecuado, utilizamos un circuito de adultos o un circuito de un paciente más grande, por ejemplo, para ventilar un paciente, un lactante menor, pues obviamente cuando vamos a presurizar, cuando se presuriza el ventilador, lo que va a hacer es que el circuito va a tener una distensibilidad específica que va a hacer que se pierda una mayor cantidad de volumen, por lo cual estaríamos dando una ventilación inefectiva a ese paciente. Y finalmente, pues obviamente tener una consideración respecto al espacio muerto, ya que en lo posible hay algunos ventiladores en los que se deberían evitar conexiones adicionales luego de las Ys que están presentes en los circuitos. Y esto digamos que a grandes rasgos era lo que quería compartir. Gracias. Juan David, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos lo que revisó específicamente de la pregunta, digamos, planteada en el taller o algo más aparte de lo que nos han compartido los compañeros? Profesor Jaime. Sí, ahí quería, gracias, Marito. Quería complementar un poquito lo que mostró Juan David Suárez eh, de ese ensayo clínico. Fíjense ustedes que es un ensayo clínico crossover en donde significa que el mismo paciente posiblemente fue el caso con un modo y el caso con el otro y se le dejó un periodo de lavado. Me parece que fue un periodo de lavado un poquito corto, pero en general es un trabajo interesante porque lo que dice es que en niños, inclusive lactantes, pues es una buena alternativa, pero qué limitante tiene Grandis, que fíjense ustedes que es un trabajo que puede ser válido, pero posiblemente no tan preciso, porque tiene un tamaño muestral relativamente pequeño. Entonces, esa es la diferencia entre validez y precisión en una investigación clínica para que ustedes lo tengan claro.
Sin embargo, fue seguro, ¿cierto? Ahora nos toca es obviamente hacer posiblemente estudios con mayor volumen de pacientes para poderlos incorporar y mejorar un poco esa, obviamente, esa precisión de la investigación. Em, Nosotros con ASB realmente le tenemos mucha confianza y resalta un poquito lo que tanto Iván como Pablito dijeron ahora, y es muy importante que cada quien se familiarice con los modos que tiene. Esos son como los modelos de los carros, ¿cierto? O sea, alguien le dice al sensor de parqueo de una forma, alguien de otra forma, alguien de otra forma, y cada vez creemos que la tecnología más reciente pues es la mejor y no necesariamente. Lo importante es que usted esté familiarizado con el modo de ventilación mecánica que usted tiene, el que en un momento dado puede estar usted más tranquilo y llegando a esas variables y esas metas que quiere y que los conozca muy bien. Por ejemplo, cambia la terminología de quién utiliza un software que entre comillas llama neonatal versus un software pediátrico versus un software adulto. Entonces, conocer muy bien la máquina que tienen en cada centro es muy importante para que ustedes puedan hacer una ventilación mecánica segura. Es como cuando usted se sube a un carro, tiene que colocarse el cinturón de seguridad, ajustar los espejos, ajustar las variables de seguridad y luego, de acuerdo a su forma de conducción, lo hace como mecánico, como automático, en fin. Y eso es igual el paralelo con el ventilador mecánico. Era más o menos eso, Marita. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Juanita, Juanita, creo que tienes el micrófono inactivo. Ay, qué pena. Dale. Buenas tardes, Juanita Medina de la Universidad Nacional. Yo encontré un poco más como sobre la tecnicalidad eh, de los ventiladores, que pues en diferencia con con los ventiladores de adultos, la sensibilidad de los sensores de los ventiladores pediátricos y neonatales son más sensibles, por lo que se están manejando volúmenes, flujos y en general cantidades más pequeñas y que permiten pues detectar los esfuerzos respiratorios, sobre todo en los lactantes menores. Eh, También tienen unos rangos de presión y volumen que tienen como unos límites generalmente asociados al peso de los pacientes, al, al peso de los pacientes, sobre todo en presión y volumen, eh, y tienen modos de ventilación que usamos más en pediatría que, no, pues que en adultos, como por ejemplo la alta frecuencia oscilatoria o la ventilación de alta frecuencia de flujo. También tienen unos algoritmos de seguridad que los ventiladores pediátricos pueden, pues tienen como unos sistemas para proteger de las lesiones pulmonares inducidas por ventilador. Entonces tienen como también unos límites, como lo decía, de la presión y el volumen. Eso era lo que había buscado. Juanita, muchas gracias por lo que nos compartes. Muy bien, siguiendo con el desarrollo del taller, eh, continuamos por favor, Vane, con la segunda pregunta. Ya estoy, es que estoy Ento- tratando de no te compartir, preocupes, pero se tranquilo, demora como no te preocupes. eternidad partiendo, pero si quieren se las voy leyendo. Ay, ya. Gracias, no te preocupes. ¿Cómo se Entonces, clasifican los tipos de ventilación mecánica en pediatría y qué criterios se pueden considerar al seleccionar el adecuado? muchas gracias, Vane. ¿Alguno de los residentes que nos quiera compartir lo que investigó y lo que pudo revisar de esta pregunta? Tardes, Pamela. Dale, Pame. Bueno, digamos que pues es como resumen de lo que Vanessa habló en la exposición, pero digamos que yo partí de la base de que era el soporte inicial en el cual yo quería
darle el soporte a mi paciente. Entonces, digamos, como para definir como los criterios para considerar seleccionar el modo más adecuado. Entonces, yo creo que uno debe partir del soporte que quiere dar y en ese sentido evaluar si necesita un controlado, un modo asistido o un modo espontáneo. Y partiendo de eso, pues ya evaluar como segunda medida cuál será la variable control más apropiada según la patología que tenga mi paciente, si yo voy a seleccionar un modo de volumen o un modo de presión, y pues también según el tipo de soporte que yo voy a seleccionar, también el modo que yo tenga en el ventilador. Por ejemplo, si estoy en un modo controlado, entonces si estoy en IMP, en el asistido, si tengo posibilidad de asisto control por volumen o SIMB o PRBC o el APB. Y en el modo espontáneo, pues evaluar si yo tengo posibilidades de poner presión soporte o si PAP o BIPAP según pues lo que yo quiero poner y entender como las características que Vanessa pues nos explicó ahorita. Y segundo, también entender en base a esa patología y el modo al cual yo lo quiero iniciar como volumen o presión, pues también establecer el tiempo o el gatillo que será más apropiado para el paciente y también según el tipo de modo el cual yo selecciono. Y también en ese sentido, pues también tener muy claras las alarmas en el paciente para poder tener como esos pues rangos de seguridad de lo que yo estoy haciendo para darme cuenta en qué momento mi paciente está pidiendo más o qué patología o qué condición propia del circuito también pueda tener que me pueda afectar lo que yo quisiera hacer. Entonces, pues fue como el resumen de lo que yo respondí a la pregunta para no repetir como lo que Vanessa ya. Pame, muchas gracias. Jennifer, ¿tienes la mano levantada? Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Jennifer Guijarro, residente de la Universidad de La Sabana de segundo año. En este momento están viendo mi pantalla. No. Sí, está compartida bien. Sí, sí. Ah, entonces, Yo la pues veo. no quiero repetir. ¿No se ve? Profe, en opciones de vista en la parte Tienes, superior de la pantalla, ahí selecciona pantallas compartidas, la de Jennifer. Ok, listo. Muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, pues la idea no es repetir lo que ya dijo la doctora Vanessa en su charla, que fue súper completa y pues nos llevó por todos los modos de clasificación de la ventilación mecánica, pero en cuanto a qué modo seleccionar, dependiendo de qué es qué patología tenemos, les traigo este estudio que está publicado en el año 2021 en el Journal de Clinical Medicine. Este es un estudio que realizaron para hacer sus efectos del modo ventilatorio IntelliVent ACV cuando se compara con ventilación mecánica convencional en pacientes con SRA severo por COVID-19. Cabe la aclaración que esto fue realizado en pacientes adultos. Sin embargo, como hemos hablado en las charlas de ventilación mecánica y como bien lo dijo el doctor Perdón, pues uno de los principales en la ventilación mecánica es no hacer más daño y por lo tanto poder limitar esa intensidad de la ventilación mecánica para mejorar los resultados en los pacientes con SRA ya es un objetivo fundamental para nosotros los intensivistas. Y sabemos que esa intensidad de la ventilación mecánica se ve reflejada en múltiples parámetros y dentro de estos tenemos la primera que es la presión de conducción, que representa esa tensión que se aplica al pulmón en cada respiración durante la ventilación, y el segundo es la potencia mecánica, que es esa energía que utilizamos para poder superar las resistencias de las vías respiratorias y la distensibilidad, que esa energía está afectando directamente ese tejido pulmonar. Entonces, como Vane nos dijo en la charla, el modo IntelliVent ASB es un modo de ventilación de circuito de asa cerrado que es totalmente automatizado por medio de inteligencia artificial que controla automáticamente ese intercambio
intercambio de gases con el trabajo respiratorio más bajo y la fuerza respiratoria o esa potencia mecánica más baja. Y esto lo que nos dice es que el Intelligent ASB están más o menos controlando tanto la driving pressure como la potencia mecánica en los pacientes pues, que están bajo este tipo de ventilación. Entonces, este estudio que realizaron, pues eran comparando la ventilación mecánica convencional 1 y 2 horas antes de pasarlos a ventilación mecánica con Intelligent, que es el azulito y el moradito, en tanto driving pressure como potencia mecánica. Y los hallazgos de este estudio muy interesante es que vemos que en comparación con la ventilación mecánica convencional, la Intelligent ASB proporciona una ventilación con una driving pressure que es más baja en la media. Vemos que el driving pressure después de utilizar la Intelligent baja a 10 y 11 aproximadamente, mientras antes estaba en 13 centímetros de agua. Lo mismo ocurre en el poder mecánico, que en la convencional estaba aproximadamente en 25 y 21, y después de pasarlo a modo Intelligent, los pacientes disminuyen la potencia mecánica alrededor de 13 y 18. Ambos con un descenso que es estadísticamente significativos con P's menores de 0.01. Y la conclusión a la que llego es que, y llegan los autores, es que la conversión de ventilación mecánica convencional a Intelligent resulta en una menor intensidad de esa ventilación mecánica que puede servir en los pacientes con SDRA para evitar las lesiones asociadas a la ventilación mecánica. Jennifer, muchas gracias por el artículo y por el análisis que nos compartes de lo que revisaste e investigaste. Juan David, ¿tienes la mano levantada? Gracias, sí. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Digamos que cuando leí el taller encontré gran conexidad entre la segunda y la tercera pregunta. Y digamos que cuando pensaba cómo responderlas, se me vino a la cabeza pensar que se podía responder desde un punto de vista desde los modos de ventilación o desde un punto de vista de la situación clínica que enfrenta nuestro paciente. Entonces, mi compañera con muy buena profundidad habla desde el punto de vista de modo de ventilación, sin embargo, les comparto mi visión. Para compartir mi visión, digamos que quería mencionar uno de los artículos más fuertes que citan los grandes consensos, que es una revisión sistemática y un metaanálisis de la literatura que se denomina Modos de ventilación invasiva en niños, que realizó la doctora Anita Duindan y sus colaboradores en el año 2011. Después del 2011 hay otras revisiones sistemáticas sin el suficiente poder científico, entonces este sigue teniendo gran relevancia. La doctora Anita Duindan buscó determinar cuál era el mejor modo de ventilación en pacientes pediátricos pues, que estaban sometidos a ventilación mecánica invasiva, valga la redundancia, y hizo una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos y autorizados, donde buscó comparar la ventilación de alta frecuencia, la ventilación asistida controlada por presión, por volumen, la presión soporte y la presión bifásica de la vía aérea, buscando como principal objetivo ver resultados respecto a la duración de la ventilación, oxigenación, mortalidad, incidencia de enfermedad pulmonar crónica y desconexión de la ventilación mecánica. Logró incluir 5 ensayos clínicos aleatorizados para un total de 421 pacientes. Hasta ese momento ella no logró encontrar diferencias estadísticamente significativas en las variables analizadas para ninguno de los modos ventilatorios que analizó, valga la redundancia. Por ende, pudo concluir que no hay soporte en la literatura para proporcionar un modo de ventilación específico, que es lo que pues, nos compartió Vanessa y hemos venido profundizando pues, en los grandes consensos. Sin embargo, pueden haber ciertas situaciones específicas, como lo venimos desarrollando a diario, por ejemplo, los pacientes ventilados que tienen cardiopatías congénitas, la predilección para hacer ventilación por presión, o en los casos de síndromes de fuga aérea.
Entonces quise profundizar un poquito respecto a los síndromes de fuga aérea porque me parece interesante saber primero qué paciente tenemos para saber qué tipo de ventilación le sienta mejor, por mencionarlo de alguna manera. Entonces tenemos este artículo que realizó Link My colaboradores en el año 2022 que denomina factores de riesgo para síndromes de fuga aérea en pacientes pediátricos que están sometidos a ventilación mecánica invasiva. Hizo un estudio de cohorte retrospectivo de un solo centro, donde evaluó los factores de riesgo para realizar o desarrollar síndromes de fuga aérea. Logró someter 548 pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva, donde de esos 548 pacientes, 7.5 pacientes presentaron algún tipo de manifestación dentro del síndrome de fuga aérea. Él encontró que los pacientes que tenían mayor riesgo son los pacientes con SRA, como lo pueden ver en la gráfica de la derecha, después de realizar un análisis de regresión logística. Los pacientes que desarrollan SRA con un odds ratio tienen 4.38 veces mayor riesgo de desarrollar síndrome de fuga aérea, obviamente con una P estadísticamente significativa. Los pacientes pues le valoraron el Pediatric Critical Illness Score, que tienen 1.08 veces más riesgo, y los pacientes que tienen una presión inspiratoria pico elevada superior a 30, pues que es lo que hemos conocido en la literatura, con un odds ratio superior a 1.08 y un menor riesgo en insuficiencias de origen central. Y de esos 7.5% de los 548 pacientes, se evidenció que hubo mejores resultados en pacientes que tenían neumonía y una PEP baja y peores resultados en cardiopatías congénitas. Entonces, partiendo del hecho, responder como de forma concomitante la segunda y la tercera pregunta, tal vez yo creería que los pacientes con síndromes de fuga aérea, neumotórax, fístulas broncopleurales, etcétera, tal vez un escenario específico sería viable que se beneficiarían de modos de ventilación controlados por presión. Eso tenía para compartirles. Gracias. Juan David, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que en aras del tiempo y tratando de resolver, pues digamos que el taller y aprovechando la última pregunta, vamos a pasar a ella. Entonces, menciona que basándose en la fisiología y en las necesidades de cada uno de los pacientes, ¿cuáles son las posibles ventajas y desventajas de los diferentes modos de ventilación mecánica en cuanto a eficacia y a seguridad? ¿Quién de los compañeros desea responder a esta pregunta? Hola Mari, buenas tardes. Dale, Otra vez Pame, yo, buena tarde. Pamela. Dale, Bueno, dale. entonces, pues digamos que para no entrar un poco en lo que vamos a ver más adelante de restrictivo y obstructivo, pues yo lo que busqué fue si para alguno de de los patologías, digamos que en la literatura uno los encuentra como trastornos respiratorios, refiriéndose sobre todo a enfermedad pulmonar del parénquima pulmonar,